Pueden ocupar sus lugares. Y bueno, vamos a hablar de Proverbios 6. Siéndoles honesto, yo traía otro mensaje, pero el Señor nos mandó a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Y si nos han hablado Proverbios 6, es porque hay algo ahí que el Señor quiere hablarnos en particular, ¿verdad? Nosotros podemos hacer, disponer, pero el que tiene la voluntad, la última es el Señor. Y bueno, el libro de Proverbios, hermanos, como muchos saben, o algunos no, en su mayoría fue escrita por el rey Salomón. El rey Salomón fue el hijo del rey David, después de pecar y cometer un adulterio con la mujer de Urías llamada Betsabé. Ellos tuvieron un hijo, el cual dice la Biblia que murió a causa del pecado, pero después Betsabé engendró de David a Salomón. Y cuando Salomón nació, fue instruido en el reino, y el Señor se le aparece a Salomón y le hace, ¿verdad?, una pregunta y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Entonces Salomón, siendo joven, ¿verdad?, pues tenía muchas cosas como rey, pero sabía que tenía que heredar el mando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido un pueblo especial, un pueblo que se atribuyó muchas victorias, ni siquiera por su manera de ser o comportarse de ellos, sino lo que distinguió siempre al pueblo de Dios hasta el día de hoy es por el Dios al que ellos servían. En la antigüedad había muchos dioses, ¿verdad? Baal, Astoret, Moloch, Belcebú, dioses a los cuales pueblos paganos adoraban, pero cuando se enfrentaban ante el pueblo de Israel, reconocían lo que el Dios de Israel era capaz de hacer. ¿Por qué? Porque habían escuchado que había abierto los mares, había abierto los cielos, habían escuchado maravillas y prodigios del Dios de Israel. Entonces, cuando Dios le hace esta pregunta a Salomón, Salomón le contesta y le dice: Señor, quiero sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande como el tuyo? Entonces, dice la Biblia que al Señor le agradó la respuesta, a la pregunta que él le había hecho a Salomón, y le dijo: Salomón, por no haberme pedido riquezas, etcétera, etcétera, también te serán añadidas. Pero los proverbios fueron escritos como consejo no tan solo a los jóvenes, sino a la iglesia en general. ¿Consejo de qué? La Biblia dice que no había o no hubo otro hombre más sabio que Salomón, tanto que reyes de otras regiones venían a escuchar, hermanos, sus mensajes, las cosas que él decía, porque era tanta la sabiduría, hermanos, que era halagado en aquel tiempo. La historia dice que en cierta ocasión dos mujeres peleaban, porque decían que el hijo que la mujer traía era suyo, y la otra decía: no, el niño que ella trae es mío. Y entonces empiezan a contar, hermanos, la historia, ¿verdad? Y al ver Salomón la insensatez de una y de la otra, dice: tengo la respuesta. Agarren al niño, traigan una espada y pártanlo a la mitad. Denle la mitad a esta mujer que dice que es suyo y denle la otra mitad a ella. Y entonces una de ellas dijo: no, no lo partas, dáselo todo a ella. Y dice que la otra decía: sí, pártelo, dale la mitad a ella y la mitad a mí. Y entonces Salomón le dijo: entréguenle al niño a la mujer que dijo que no lo matara. Ella es su verdadera madre. Y entonces la gente se empezó a maravillar de cómo podían resolver ciertos problemas y dificultades delante del pueblo. Y eso era solamente porque la sabiduría de Dios le había sido dada. Y entonces dejó, hermanos, plasmados los proverbios. Los proverbios tienen como finalidad, ¿verdad? Por la palabra por proverbio significa ser como. Y al dejar eso de ser como, es porque nos deja ejemplos de lo que nosotros creemos que es la vida, o en lo que consiste la vida, y él deja, ¿verdad?, el resultado de lo que es la vida para Dios. Y es que, hermanos, Salomón, en el capítulo 6 que leímos, empieza a amonestar acerca de la falsedad
de la pereza y de las cosas, ¿verdad? Como el adulterio que se le dio al final, que no le agradaban a Dios. Y es que cuando hablamos de falsedad, ¿qué pueden entender por la palabra falsedad? Mentira y engaño. Mentir, pues es que la misma palabra de omisión. Falso, mentir. Hermana, hipocresía, hermanito por aquí. Algo que no existe. Algo que no existe. Engañador, por allá adentro alguien que entiende cuando escucha la palabra falsedad. Hermana Pilar, algo que es falso, dice la hermana, que no es real, Algo que no es verdadero. algo que no es verdadero. Y como dice el hermano Zacarías, la palabra falsedad significa falto de verdad. Y al estar falto de verdad, pues lógicamente todo lo que dijeron los hermanos, mentira, engaño, hipocresía, vienen como un conjunto de lo que representa la falsedad. Al yo estar falto de verdad, pues soy mentiroso, hipócrita, engañador, etcétera, etcétera. Entonces Salomón deja plasmado en el Proverbio 6 lo que a Dios no le agrada. Y una de esas cosas es la falsedad. Y es que, hermanos, hoy, en la actualidad y en aquel tiempo, era muy común que la gente tuviera una falsa adoración al Señor, una falsa ofrenda para Dios, un falso convertimiento, ¿verdad? O renacimiento en el Señor. Y hoy, hermanos, no es muy diferente. Muchos de nosotros vivimos una vida de falsedad. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo me dice a mí eso? Lo que estoy diciendo es que nos falta verdad. Y cuando hablamos de verdad, la Biblia dijo que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Está diciendo que lo que nos falta es Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor le decía, y lo puse de ejemplo la prédica pasada, a Marta y a María, una sola cosa es necesaria. Y lo que nosotros necesitamos, aunque haya alguien que no tenga trabajo, no tenga casa, etcétera, etcétera, aunque alguien necesite quizás la sanidad, la Biblia estipula que lo que necesitamos en nuestra vida es a Dios, porque sin Dios nada somos, y fuera de Dios no hay quien salve. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, a veces nosotros queremos tener fuerza, queremos tener esto, pero la Biblia nos dice que estamos faltos de la verdad, porque si la verdad está en nosotros, no tendríamos necesidad de nada, viviríamos como hombres de la antigüedad, que eran hombres de sendas antiguas, que vivían solamente por fe. Entonces, Proverbios amonesta eso. Y dice, tú no salgas de fiador de tu hermano, tú cuando estés ahí, ¿hasta cuándo vas a seguir durmiendo? Oh perezoso, mira la hormiga que no tiene ni rey, ni jefe, ni capitán, pero que sabe que en el tiempo de la siega tiene que venir y trabajar. ¿Por qué? Porque después vendrá el tiempo de la escasez, de las lluvias, y pone el ejemplo a la hormiga, una hormiga que trabajaba. ¿Y por qué deja estos ejemplos Salomón? La cuestión es que él, siendo el hombre más sabio, en algún momento de su vida, hermanos, él desvió su corazón. Y la causa por la que el corazón de Salomón se desvió fue porque quiso agradar a las mujeres. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 concubinas, 300 esposas, y él quería, hermanos, complacer a todas. Y dice la Biblia que le ponía altares a los dioses de cada una, y en algún momento, ¿verdad?, de su vida, dice que las mujeres inclinaron su corazón a fallarle al Señor. ¿Cómo es posible que alguien que conocía la verdad no pudiera vivir en la verdad? Por el engaño. Por el engaño, La falsedad. por la falsedad. Salomón conocía todo, hermano. Salomón dice que le dio el Señor el placer de adquirir todo lo que sus ojos querían, lo que su mente pensaba. Él, hermanos, hablaba lenguas, tenía prodigios, tenía riquezas, él tenía todo. Pero todo ello lo llevaron, hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, muchas veces
sentimos que nos merecemos todo. Y decimos, yo soy hijo de Dios, merezco esto. Yo soy hijo de Dios, puedo hacer esto. Yo soy hijo de Dios, el diablo no me puede hacer nada. Yo soy hijo de Dios, esto, lo otro, hago esto. Pero la Biblia dice que eso lo hace Dios. La hermana hace rato que estaban orando por el hermano Jonás, yo escuché allá que alguien hablaba y era la hermana Esther, que decía que no era la sombra de Pedro, o sea, no era Pedro ni la sombra, sino que era el Espíritu de Dios que moraba en él. Hay muchos casos en la Biblia, como Eliseo, cuando muere, sus huesos resucitaron a un muerto. Habla de que ponían los paños de Pablo para que los enfermos sanaran. Pero nada de eso le atribuía el milagro o el poder a la persona, sino que solamente era la unción, ¿verdad? O la presencia de Dios en ese templo. Cuando nosotros venimos aquí, también olvidamos de vivir bajo la verdad, aún conociendo la verdad, y vivimos vuestra manera en nuestra propia opinión. Los que han leído los proverbios saben que instruyen a no hablar del prójimo, instruyen a vivir una vida recta, instruyen a no meter discordia, a no hablar mentira, a ser sensato. Dice que el hombre sabio calla, y aún el necio cuando calla se le toma como sabiduría. Le dice, hijo, obedece a tu padre, obedece a tu madre, guarda los mandatos de tu mamá, de tu padre, y átalos a tu cuello, porque serán tu luz, tu lámpara en tu caminar. Y siempre instruyen a ser como la vida que Dios quiere. Proverbio es ser como Dios quiere que seamos. Pero marca la insensatez del hombre viviendo fuera de Dios con lo que Dios quiere. Él te pone, ¿verdad?, lo malo y lo bueno. Te dice, tú quieres vivir así, mas yo te digo, hijo, que tienes que vivir de esta manera. Entonces Salomón lo dejó plasmado. ¿Por qué, hermanos? Porque Salomón, conociendo, decía yo, la verdad, se olvidó de vivir la verdad. Y eso que tiene que ver con nosotros. Hoy todos los que estamos aquí decimos que conocemos a Jesús. Decimos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Si yo le pregunto quién es hijo de Dios aquí, dice la Biblia, porque Dios nos dio la oportunidad de ser hechos sus hijos, no engendrados de voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Dios, porque nos dio la oportunidad de clamarle con el espíritu de la adopción, decirle, Abba Padre, porque ahora tenemos esa oportunidad. Pero siendo hijos, tendríamos que conocer realmente a nuestro Padre. Tendríamos, hermanos, que vivir conforme a los mandatos de nuestro Padre. Pero la realidad es que hoy estamos faltos de verdad. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos una vida de falsedad, Salomón le dice en los proverbios que esa vida en algún momento se acabará. Les decía yo, una vez les puse un ejemplo. Para que exista algo falso, debe de haber algo verdadero. Ustedes conocen los billetes de a 500 y ahorita están falsificando los billetes de a 500. Y si ustedes ven un billete de a 500 real y el falso, ¿cómo son, hermano Pablo? Son muy parecidos. Son como el trigo y la cizaña, que se parecen tanto que les dice el Señor, mejor no la cortes, no sé qué, cortando el trigo y la cizaña, la cizaña corta el trigo. Yo siempre recuerdo porque una vez el hermano Pedro, que está allá atrás, trajo un billete que le habían dado cuando él manejaba una pipa. Y lo trajo y dice, ven, me dio este billete. Y el billete era de 500 pesos y era falso. Y ya cuando le prestabas atención, veías que no era tan parecido con el verdadero, porque había algo, quizá el color, quizá la textura, pero cuando tú le ponías atención, podías percatarte que entonces era falso. ¿Y cuál era la diferencia entre el falso y el verdadero, hermano Pablo? ¿Cuál es la diferencia entre el falso y el verdadero? Para ti, ¿cuál crees que era la diferencia entre un falso y el verdadero? No. El billete. Sí, el billete, estoy hablando del billete. El holograma, ¿no? El holograma, hermano Mateo. ¿Qué dice? Yo no tengo valor, no tengo. Que el verdadero tiene valor y el falso no vale nada. Olvídese del holograma, el papel,
el color, la tinta. El verdadero valía. A donde quiera que lo llevara el hermano Pedro, iba a valer. Cuando el hermano Pedro llevó el billete falso hasta la estación de carburación de Mabarac y lo entregó, quiero pensar que le dijeron a Pedro: Pedro, aquí está el papel que nos trajiste, dame uno que valga. Por consecuencia, el hermano Pedro se trajo un papel que no valía y tuvo que dar algo verdadero. Así como la ilustración del billete, Dios nos pregunta: ¿realmente qué valor le estamos dando nosotros en el camino del Señor? Realmente, si usted hace análisis de su vida, ¿tiene algún valor usted? Claro que sí, para Dios lo va a tener, porque Dios nos ama. Pero lo que estoy hablando es, si mi vida es falsa, estoy diciendo entonces que no vale. ¿A qué causa? A que he vivido una vida de engaño, de mentira, una vida de apariencia, dice el hermano. Y pudiéramos poner muchas ilustraciones de cosas falsas. Y ahora me va a decir usted, hermano, ¿pero puede existir cristianos falsos? La Biblia dice, el Señor está buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que si Dios busca adoradores de verdad, es porque hay adoradores de mentira. ¿Y cómo identificar un adorador de mentira, un adorador de verdad? Bueno, el Señor dijo: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos al mar, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina. Dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. La prédica pasada, ¿de qué hablábamos? ¿Alguien nos recuerda, hermano? ¿De qué hablábamos, hermano Pablo, en la prédica pasada? No me puedes quedar mal, hermano. La vida que agrada a Dios. Para nosotros agradar a Dios necesitábamos tener, y hablábamos, una de las cosas primordiales era fe. La cosa que le agradaba a Dios era un creyente en fe. Y hoy, ahora nos dice las cosas que Dios no le agradan, las que aborrece. Y hablábamos que para agradar a Dios, hablábamos de la fe, de las obras de la carne, que eran iras, pleitos, celos, contiendas, herejías, etc. Decíamos, hay un currículum en el cual a lo mejor encuentro parte de lo que yo tengo en esa descripción que el Señor dejó plasmada. Y hoy el Señor vuelve a exhortar y dice: 6 cosas aborrece el Señor: la lengua mentirosa, los ojos altivos. Y dice: bueno, la de los ojos es la hermana que siempre lo revira, ella la de los ojos altivos. La lengua mentirosa es la hermanita que se queda hasta el final y empieza a hablar del hermano, y el otro es el que hace esto, y el que se apresura al mal es el que se quiere ir porque hay un evento de no sé qué. El de las manos inocentes es el que maltrata a su esposa. No, estamos hablando de una vida espiritual delante del Señor. Dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Decíamos, el que no ama a su hermano es homicida, y saber que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa, en el libro de los Salmos dice que es la lengua de la serpiente, como el áspid dice que está llena de veneno, y Santiago 3 habla de la lengua, que siendo un miembro tan pequeño, es como un fuego que puede acabar con todo un bosque, o como un barco, dice, que gobernados con un pequeño timón, dice, así es la lengua. Si el hombre que pueda dominar su lengua es un hombre capaz de refrenar todo, pero la lengua es un miembro muy peligroso entre nosotros. Ella inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago 3. Dice: la lengua mentirosa. Cuando hablamos de lengua mentirosa, estamos hablando
de cualquier tipo de mentira, hermano. Dice que alguien es mentiroso y es padre de mentira. ¿Y quién es? Satanás. Y ahora van a decir, hermanos, es que esto es muy extremista. ¿Cómo puede ser que por yo decir una mentira? Bueno, Proverbios, Corintios, el mismo Apocalipsis lo dice. Vamos a leer. Primera, Apocalipsis 21, vamos a leer primero. Apocalipsis 21, 8. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bueno, voy a leer desde el 7. Dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que quizá usted y yo estamos en la lista del que anda fornicando allá afuera, del incrédulo, del idólatra, que a veces decimos, es que no renuncia y adora a ese bicho, hasta decimos así, pero la Biblia dice que nosotros en otro tiempo éramos eso, mas ahora, ¿verdad? Dios ha abierto el entendimiento a nosotros y nos hizo diferentes. Pero ¿de qué manera somos diferentes? Y también dice, y todos los mentirosos. Quiero pensar que habla de todos los de la iglesia y los que no están en la iglesia. Porque Proverbios nos está exhortando a la falsedad y la pereza. Podríamos ser muy enérgicos aquí en el culto. Y podríamos ser los que más danzamos, y los que más cantamos, y los que más adoramos. Pero la pereza espiritual se refleja en nuestro día a día. Siempre les digo yo, ¿de qué sirve que no se duerman en la prédica si en toda la semana no leen la Biblia? Estamos siendo fiador del hermano, de las personas, pero también Proverbios dice, no nos va a alcanzar, porque nosotros queremos quedar bien con nosotros mismos, pero ¿cómo estamos quedando delante de Dios? Muchos pudieran leer lo que vamos a predicar, o la prédica del domingo pasado, para cuando yo pregunte, no se queden callados y digan, no supe. ¿Pero de qué serviría? La falsedad y la mentira no tan solo se habla con la lengua, sino también se manifiesta con nuestra manera de vivir. Vivimos una vida de mentira delante del Señor. ¿Y cómo que una vida de mentira? Porque no vivimos bajo, hermanos, las condiciones de la verdad. La verdad es Cristo. Y no nos estamos pareciendo en nada a Cristo el día de hoy. Nos parecemos a todos los personajes bíblicos, pero menos al dador de la vida. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Hoy podemos imitar la danza del hermano Pablo, de la hermana Carmen, de cualquiera que dance. Pueden imitar la forma de predicar del hermano Abraham o la mía. Pueden imitar el testimonio, las lenguas de otro hermano. Pero ¿saben qué? Que eso no sirve. Las imitaciones que nosotros hacemos son carnales y no son espirituales. Jesucristo dijo, ser imitadores de mí en su manera de vivir en el espíritu. ¿Y cuál fue? Dice la Biblia que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue obediente en todo, por todo y para todo, porque Dios, ¿verdad? Siendo Dios, se despojó de sí mismo, dice la Escritura, haciéndose hombre, y nos enseñó la manera en cómo teníamos que vivir. Pero cuando nosotros surgimos o estamos recurrentemente viviendo en la mentira, hermanos, nuestro final va a ser la muerte. La mentira es un pecado. Y vamos a leer Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 lo dice de la siguiente manera. Filipenses, Colosenses.
En el capítulo 3, en el versículo 9, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, no mintáis los unos a los otros. Ya se me bloqueó. ¿Cómo dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado de qué, hermanos, del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Ayer le decíamos a la hermana Gladys, hermana Gladys hoy va a dejar de ser la Gladys que todos conocen para ser una nueva criatura. Y esa nueva criatura, que la hermana Gladys ayer tuvo la oportunidad de ser, hace 11 años fue la oportunidad mía, hace 8 años la oportunidad del hermano Pablo, hace 3 meses la oportunidad de otro, pero nos dice, no mintáis, habiéndonos despojado del viejo hombre. Cuando nosotros queremos vivir nuestra vida en una vida de falsedad, no le damos el valor a la vida cristiana, le damos el valor, hermanos, a nuestra vida terrenal. Decía una persona, ¿qué harías si mañana te regalan 10 millones de dólares? ¿Los aceptarías? ¿Sí? Pero los vas a aceptar, pero va a ser la última vez que vas a estar en esta tierra. No lo acepto. ¿Por qué? Porque no voy a morir. Entonces tu vida vale más El dinero. que 10 millones de dólares. ¿Quién aceptaría eso? 100 millones de dólares. A lo mejor uno dice, yo con 5,000 pesos, bueno, 5,000 pesos. Pero si dependiera de que cuando te dieran ese dinero te dijeran, pero ya mañana no vas a estar en esta tierra, entonces tú dices, no, mejor no me den el dinero, pero tengo mi vida. Entonces, la vida del hermano Moisés vale más de 10 millones de dólares. Imagínense que Jesús dio su vida por todos nosotros. Y ahora que estamos viviendo en Cristo, a la vida que nos da Cristo, vale más la mentira. Porque si miento, no voy a ahorrar que me cobre el de Coppel. Si miento, voy a ahorrar que me regañe el pastor. Si hago esto, voy a evitar que me pase el otro. A la vida del Señor, ¿qué valor le estamos dando? Dice que Él entregó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y cualquiera de nosotros aprecia su vida hoy, su vida carnal. Yo porque tengo hijos, porque tengo proyectos quizá en la vida, y digo 10 millones de dólares, no, mejor trabajo y me los gano, porque yo quiero seguir aquí en esta tierra. Pero ¿por qué no decimos, Dios me dio vida, yo quiero seguir aquí sirviéndole, yo quiero seguir aquí en la iglesia? No, lo primero que hacemos es que vale más un pleito, un chisme, una habladuría, una idolatría, etcétera, etcétera, una lengua hablando mentira, un corazón teniendo pensamientos, maquinando pensamientos inicuos, dice la Escritura. Vale más eso que la oportunidad que Dios nos da de vivir y trabajar en su viña. Por eso los te dice, perezosos, ¿hasta cuándo dormiréis? Hermanos, ¿hasta cuándo dormiremos? Y no estoy diciendo los que se duermen cuando predicamos. Estoy hablando de los que estamos dormidos espiritualmente. El Señor le decía a Josué, levántate, despiértate, tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. El sueño es algo, hermanos, que nos hace estar o entrar en una conciencia, ¿verdad? En el cual cerramos vuestros ojos y ¿qué pasa, hermano Pablo? Te desconectas de la realidad. Hasta que vuelves a abrir tus ojos y dices, otro día más. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor muchos estamos desconectados de las cosas espirituales. No te mueres porque tú estás en tu cama, duermes, te levantas, vuelves, duermes, te levantas, sueñas, etcétera, etcétera, pero estás desconectado de la realidad. Tu cuerpo
está inerte, ¿verdad? Reposas. El Señor dice, levántense, despiértense, ¿y hasta cuándo seguirán durmiendo? ¿Hasta cuándo seguirás reposando en tu lugar, verdad? Inclinando tu mirada hacia las cosas que yo aborrezco. Hablamos del corazón. Cuando hablamos del corazón, vamos a ver Marcos 7, 21 y 23. Marcos 7, 21 y 23. ¿Qué dice? San Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el Nuevo Testamento, es el segundo libro, Mateo, Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21, la palabra del Señor dice así del 21 al 23, dice la palabra del Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dentro de las cosas que aborrece el Señor está un corazón así. Si usted tiene envidia de alguien, pues su corazón está contaminado. Si usted tiene altivez, si tiene soberbia, si tiene mentira, vuestro corazón está contaminado. Y dice que esas cosas aborrece el Señor. Si Dios aborrece eso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Quitarlo de mi vida. Ya el Señor hace 8 días me dijo lo que a Dios le agrada. Y lo que le agrada es que yo crea, que yo confíe. Y lo que le aborrece es todas las cosas que usted y yo venimos cargando. La Biblia dice en 1 Corintios 6, capítulo 6, en el versículo 9. 1 Corintios 6. En el versículo 9 al 11. Bueno, voy a leer desde el versículo desde el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de la vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Corintios, Pablo les exhorta y les dice: ¿ustedes creen que está bien que se defrauden y que se juzguen entre ustedes? Juzgan las cosas de la vida y piensan que no seremos juzgados nosotros por alguien que está ahí arriba. Dice, si ya es una falta que pleiteen entre vosotros, imagínense que sigan siendo lo que eran antes. Dice, esto eran antes ustedes maldicientes,
Y cuando hablamos de maldeciente decimos, bueno, yo no maldigo, pero es maldecir. Cuando tú dices mal de alguien, no tienes que decir, y lo voy a decir en palabras, maldito a alguien, sino cuando tú hablas mal de alguien ya estás mal diciendo. Yo puedo decir que el hermano Pablo es esto, y hace aquello, y Moisés hizo aquello, y hace lo otro. Y la Biblia dice, y sabes que ningún maldiciente heredará el reino de los cielos. Entonces aquí podemos hacer un paréntesis y enfatizar y decir nosotros, ¿cómo estamos delante de la presencia de Dios? Estoy, hermanos, en el currículum de las 7 cosas que aborrece el Señor. La altivez de los ojos es el orgullo, la arrogancia, el creernos muchas veces, hermanos, más que los demás. El querer la pleitesía de que me sirvan, de hazlo para mí porque yo soy el que predica, o soy el que estoy al frente, o yo soy el odre y me tienen que hacer esto, o yo soy el pilar y me tienen que... Dice la Biblia que el Señor cuando hacía milagros y lo querían hacer rey, ¿saben qué hacía Él? Se escapaba. Decía, mi reino no es de este mundo. Yo no quiero la gloria del hombre. Yo no quiero que el hombre me dé la vanagloria de decir a su hermano que usted hace esto y usted no. Le decía yo, la hermana Esther lo dijo orando. Nosotros somos instrumentos. Háganme cuenta que yo soy un vaso, el hermano Moisés es un vaso, y a Dios le plació hoy vertir sobre ese vaso aceite, vino o agua, lo que usted quiera. Pero yo simplemente soy portador del poder y las cosas de Dios. Yo no soy ni el poder, ni me merezco la pleitesía, ni nada. Porque esas cosas aborrece el Señor. ¿Saben quién y qué personajes querían, hermanos, ser engrandecidos? Nabucodonosor. Y el Señor lo hizo comer pasto con las bestias. Satanás quiso poner un trono junto al de Dios y establecerse ahí. Y era el querubín precioso, el que estaba ahí al cuidado, y quiso ser como Dios, y Dios lo despojó. Nadab y Abiud, ellos quisieron ofrecer fuego al Señor, y era un fuego extraño, un fuego que el Señor no conocía, no reconocía, no lo veía como algo santo para él. Era un fuego falso. La rebelión de Coré. Coré quería hacer y decir, si a Moisés le habla Dios, ¿por qué a mí no? Si yo también soy sacerdote, a mí también me pueden hablar. Y dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y se lo tragó a él, a su familia y a sus tiendas. ¿Por qué causa? Los proverbios nos enseñan a tener una vida, no tan solo bien delante de Dios, sino una buena vida delante de los hombres, como un buen testimonio. Hoy lo primero que hace uno, el creyente, el cristiano, es que si una hermana le molesta eso, dice que la hermana está mal, ¿por qué le molesta? Que esa hermana es que ella no entiende, que no. Bueno, la Biblia dice, si a tu hermano le hace daño, no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que tengamos el sentir que Él tuvo de cuidar un alma, de agarrar un alma, hermanos, y acobijarla. Decía un predicador por ahí, el único ejército que mata a sus propios soldados son las iglesias. Porque nadie ve al ejército de Estados Unidos baleándose entre ellos. Ellos van y atacan al enemigo, pero las iglesias, en lugar de atacar al enemigo a través de una lucha espiritual, oración, o como ustedes quieran verlo, dice, se matan entre ellos. Ya no te juntes con la hermana Quina, porque la hermana Quina la otra vez me habló de ti bien mal. Y ahí estamos maldiciéndole a la hermana Quina. Y si la hermana a lo mejor lo hizo, leímos ahorita lo que decía Corintios. ¿Quiénes somos nosotros para defraudar, juzgar
y pleitear entre nosotros. Dice, si ya eso está mal de por sí. La Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, no las cosas terrenales. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos que nuestra vida valga algo en las cosas terrenales, porque buscamos un mejor trabajo, tener una mejor posición social, tener a lo mejor una mejor ropa, pero ¿qué tanto está valiendo nuestra vida en el camino del Señor? Que cuando el Señor venga y nos vea, diga, regocijados y pasad al gozo eterno de tu Señor. O que nos diga, nunca os conocí, apartados de mí, al fuego eterno. La palabra de Dios es clara. La pereza espiritual la tiene y la vive la iglesia. Hermanos, el culto hoy va a estar hasta las 5 de la hermano. Es más, si terminando ahorita yo la prédica, empezamos a orar y vuelve a manifestarse el Señor, les aseguro que hay más de uno que dice, no otra vez el Señor. Lo van a hacer. O si yo sigo hablando, mi cama diga, ay hermano, ya va a volver así, no. Es más, cuando agarra el micrófono alguien para el testimonio, dice, pasan los hermanos que más se tardan hoy a hablar, hoy que hace calor. Lo hacemos. Gloria a Cristo. Nosotros lo hacemos, hermano. Cada minuto que pasamos en armonía o en comunión con la iglesia, estamos ganando más que el tiempo extra que le pueda pagar su patrón en una empresa. Solo que nosotros, como la ilustración que puse con el hermano Moisés, sí tenemos bien claro que nuestra vida vale mucho. Pero no tenemos tan claro que la iglesia, que es la oportunidad de vida que nos dio Cristo, no vale tanto. Entonces, a veces es mejor invertir en lo que vamos a poder disfrutar en nuestra vida terrenal que lo que podemos disfrutar hoy aquí. Me va a decir, hermano, lo único que estoy disfrutando es el calor y el olor del hermano juntos. Pero eso es cuando nosotros cegamos no tan solo nuestros ojos, sino nuestro corazón a lo que podemos estar recibiendo hoy aquí. No está recibiendo, hermanos, más que palabra de vida. El apóstol Pedro le decía en una ocasión al Señor, Señor, la gente se está yendo porque tú les estás hablando muy fuerte. Y el Señor dijo, Pedro, ¿acaso te quieres ir tú con ellos? Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Por qué buscamos nuestro refugio en cosas que al Señor no le agradan? En cosas que el Señor no aprueba de nuestra vida. ¿Por qué nos refugiamos en la soledad, en la mentira? ¿Por qué no le estamos dando el verdadero valor a las cosas que Cristo nos da? ¿Saben que desde que hoy pudimos abrir nuestros ojos es porque Dios se acordó de nosotros? Pero usted dice que Dios no se acuerda de mí porque le pedí que me autorizaran el préstamo y no lo han autorizado y Dios... Eso es lo que nuestra vida terrenal necesita, pero nuestra vida espiritual, lo que necesitamos es tan solo respirar para poder tener la oportunidad de seguir estando con Cristo. Aleluya. Yo ponía una ilustración hace unos meses. Si sacamos un pez del agua, hermano Juan, ¿qué pasa? Muere. Si sacamos un árbol de la tierra, ¿qué le va a pasar, Pablo? Va a morir. Cada cosa el Señor la puso en el lugar donde va a vivir. Si el oxígeno se acabara, nosotros morimos. ¿Por qué creen que Adán y Eva murieron cuando salieron de la presencia del huerto en el Edén? Porque así como el pez lo sacaron del agua, así como la planta tú la sacas de la tierra, cuando nosotros nos salimos de la presencia de Dios, aunque nuestro corazón siga latiendo, mientras no estemos dentro de la presencia de Dios,
estamos muertos. Aleluya. Pero pareciera que nosotros podemos saltarnos la barra de la presencia y volvemos a querer entrar y volvemos a querer salir. Y es lo que Proverbio le decía a los jóvenes. Lo leímos el jueves en Eclesiastés. Alégrate, joven, de tu juventud, y tome placer tu corazón de todas las cosas, pero sábete que de todo esto te juzgará Dios. Mejor haz conciencia antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y hablaba cuando cesen las cosas, cuando la langosta venga, cuando haya terremotos. Y al final dice, y el fin de todo el discurso escrito es este: teme a Dios, porque esto es el todo de los hombres. Esta es toda la vida de los hombres, el temor a Dios, la sabiduría de las cosas de Dios. Somos sabios en muchas cosas. Aquí puede haber marinos, puede haber ingenieros eléctricos, puede haber personas, ingenieros industriales, arquitectos, mecánicos, chefs, y cada quien estudió sobre eso. Yo le pregunto al hermano de climas y sé que el hermano que me va a contestar es Zacarías. Si preguntamos algo de la marina, yo sé que el hermano Canela, Rodrigo, Mateo, la hermanita Esther me van a contestar, pero si me preguntan a mí, yo no sé nada. Si me preguntan de medicina, pues aquí hay un radiólogo y un médico. Nos va a decir que paracetamol para el dolor, sabemos. El mecánico, el arquitecto, el electricista te va a decir que cabe usar, porque estudiaron y adquirieron sabiduría de eso. Y Salomón les dice, ante cualquier cosa en esta tierra, antes que el oro, antes que la plata, adquiere sabiduría. Porque la sabiduría vale más que todas las piedras preciosas, zafiro, jaspe, todas las que describían ahí. Tiene mayor valor para ti. Pero lo primero que hacemos, le decimos, hermano, ¿quién hizo el arca? Y no, pues, sí me acuerdo, hermano, pero creo que fue Moisés o José, alguien, de uno de esos. Hermanos, ¿quién murió en la cruz? Jesús. Eso sí todos lo sabemos. Pero cuando nosotros dejamos de interesarnos en la vida de Cristo, la Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo desde el Génesis fue anunciado hasta el Apocalipsis. Jesucristo fue anunciado porque dijo, vendrá y va a herir a la culebra, dice en la cabeza, y él vendrá en el calcañar porque vendrá, y las profecías de Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, príncipe de paz, Dios fuerte. Todo hablaba del Señor, desde la historia de Jonás, siendo en el arca, desde la historia de José, siendo el vendido, pero libertando un pueblo, desde Moisés. Todo hace alusión a la obra perfecta de Cristo Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces no logramos nosotros entenderla, porque no queremos adquirir o saber más de ello. Proverbios para eso fue escrito, para poder tener nosotros un conocimiento pleno de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que hagamos. Pero si yo no escudriño para entender qué es lo que Dios quiere que haga, pues a lo mejor no voy a lograr que eso pase en mi vida. Les voy a contar un ejemplo, no voy a decir la persona. Pero una vez a cierta persona se le acabó el gas. ¿Se le acabó el gas? No. Se le acaba el gas a la persona y dice, se me acabó el gas. Sí, porque esta semana he planchado mucho. Y yo digo, bueno, la plancha no usa gas. ¿Estamos de acuerdo? La plancha usa electricidad. Pero dice, no, es que sí, esta semana se ha planchado mucho, por eso se acabó el gas. Suena algo chusco, pero relacionamos algo que no tiene que ver con lo que estoy usando. Así de chusco se puede ver nuestra vida espiritual, porque nada tiene que ver el mundo con las cosas de Cristo. Pero nosotros lo relacionamos.
Y hacemos parte del mundo en la iglesia, en lugar de hacer que la iglesia, hermanos, convierta las almas, ¿verdad?, del mundo a Cristo. Las iglesias se están convirtiendo al mundo. Ahora ya no es tan malo hacer esto, ya no es tan malo creer en aquello, ya no es tan malo hacer lo demás. Y entonces mezclamos algo que no tiene que ver con aquello. Decía Corintios, lo injusto no tiene que ver con lo injusto. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿O la oscuridad? ¿Qué tiene que ver con la luz? Nada. ¿Por qué nosotros sí podemos traer cosas del mundo en nuestra mente y corazón, meterlas en la iglesia y nosotros creer que estamos agradando a Dios cuando son las cosas que aborrece el Señor? Porque de aquí sale todo, del corazón. Por eso dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y donde está vuestro tesoro, Pablo? Ahí estará vuestro corazón. Si vuestro tesoro sigue estando aquí, como dice el apóstol, y como lo escribió Salomón en la tierra, aquí va a estar nuestro corazón y nos va a afectar todo lo que veamos, todo lo que hagamos, lo que no tenemos, lo que Dios no ha cumplido, y entonces viviremos una vida sin valor. A grandes rasgos, una vida falsa, una vida de pereza. No dirás, Señor, otra vez quieres que volvamos a orar por el hermano. Les decía yo, si nos da pereza escuchar que el culto se arranque más. Si nos da pereza decimos, ay, quiero orar. Manito, es el único día que descansas. La Biblia dice, no hay descanso hasta llegar delante de la presencia del Señor. Pero por eso el Señor dice, ¿por qué somos tan perezosos? ¿Saben que en cualquier trabajo, si usted no hace la labor por la cual lo contrataron, qué le van a hacer? Moisés no hace nada, ya no saca radiografía, pero vamos a darle un ascenso. ¿Tú crees que te lo van a dar? Si todo el día lo ven en la cámara del hermano Moisés, es un ejemplo, no lo hace. El hermano Moisés todo el día sentado en el escritorio, viendo TikTok. Está la gente con el hueso fracturado y no hay radiografía, venga mañana. ¿Qué creen que le va a decir el patrón? ¿Qué harías tú si fuera su jefe? Le preguntaría que dónde está lo que se supone que debe ser. Y si no responde, lo echo fuera. Si no, bueno, ya lo exhortaste y te dice Moisés, sí, ya no voy a ver TikTok, jefe. A la semana lo vuelves a ver haciendo lo mismo. ¿Qué haría? Que realmente, pues, si no cumple lo que tiene que hacer, lo echan. Lo corren, hermano. ¿Usted qué dice, hermano Elías? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo va a correr? Por no cumplir con lo que él debe. Porque no está siendo responsable. Bueno, hermano, usted. Bueno, pero luego lo regaña y luego de ahí, si no entiende, pues ya lo corro. Bueno, todos tienen entendido que si una persona no cumple con sus obligaciones en un trabajo, después de que le amonestan y le llaman la atención, todos dicen, ¿por qué? Porque es perezoso. La gente dice que es flojo, no trabaja. Nosotros, hermanos, muchas veces hablamos con las personas que trabajan con nosotros, compañeros, y decimos, oigan, échenle ganas, lo estamos viendo en la cámara, mira, lo estamos viendo, pero no están haciendo nada. No, sí lo estoy haciendo. Mira, ven, aquí está el video. No lo estabas haciendo. Es que me senté tantito, ve. Desde la 1 está sentado, son las 3. O sea, hay una cámara que no puedes decirlo, o sea. Y ya cuando dices, sí, que me senté ahí un poco mal. Pero si no tienes una prueba que lo vea, tú puedes decir, bueno, sí, nada más en un ratito. Imagínense delante de los ojos de Dios, que somos una iglesia que Dios nos ha amonestado, a todos los que estamos aquí muchas veces, trabajen en mi viña. Si usted fuera Dios, la iglesia estaría vacía, porque ya los hubiera corrido a todos, a pesar de que les habló, a pesar de que le dijeron, no, sí, le vamos a echar ganas,
Mañana saco radiografía, decía Moisés, pero Jeremías dice, ¿sabes qué? Perdón, Pablo. Decía, ¿sabes qué? Pues no, lo he hecho fuera. Exactamente es lo que dice Proverbios y lo que dice Apocalipsis. Santo, aleluya. Dice que cuando lleguemos ahí y vea que no tengamos una buena vestidura, dice echarlo fuera. Porque ese era el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿por qué lo va a echar fuera? ¿Por qué? Porque en su momento se le exhortó a que lo hiciera y lo hiciera y no lo hizo. Y hoy cuántas veces Dios nos ha exhortado a vivir una vida que le agrade a Él, no que le agrade al hermano. Si usted quiere agradar al hermano, va a desagradar a otro. Hay cosas que quizá yo que predico le molestan a muchas personas y yo no las sé. Y a lo mejor hay muchos hermanos que dicen, ay, el hermano, pero no sé lo que les molesta. Pero si a lo mejor a la hermana Lili le molesta que yo hable mucho y al hermano le gusta que yo hable mucho, pero a la otra hermana le gusta que casi no hable, no puedo agradar a todos. Pero ahí hay una que sí tenemos que agradar, y es al Señor. Y al Señor es a la persona, el Dios Todopoderoso, al que menos buscamos muchas veces agradar. ¿Por qué no viene usted a la iglesia? Por diferentes circunstancias, pero no busca agradar a Dios. Porque usted no hace las cosas con más fuerza, porque es para un hermano, porque está cansado, pero no busca agradar a Dios. La Biblia dice hacer todo, no como si fuera para los hombres, sino como para Dios. Desde un saludo, imagínese que es Dios el que va a saludar, hermano. Lo quisiera usted abrazar, pero dice, soy un hermano. Nosotros vivimos en esa vida muchas veces superficial y vacía. Una vida que Dios a través de la palabra en Proverbios nos dice que no hagamos y no caigamos en eso. Y al final termina exhortando a vivir una vida santa, no en el adulterio como él experimentó muchas veces. Porque dice, la mujer ramera, hablando verdad de la fornicación, lo que dice es que presa el alma del hombre. No dejes ser cautivo, ¿verdad? De sus encantos, dice, que no te prenda con sus ojos. Está hablando, hermanos, en un sentido espiritual, de que muchas veces nosotros somos seducidos por tantas cosas allá afuera y dejamos más bien que el diablo case vuestra alma. ¿En qué aspecto? Nosotros podemos tener un mejor trabajo y ganar más dinero, pero ¿saben qué? Descuidé mi vida espiritual porque ahora me canso más, ya no hago esto, no hago lo otro, y entonces estoy creciendo terrenalmente, pero espiritualmente estoy disminuyendo en mi servicio o en mi sentir para las cosas de la iglesia. Así de fácil se relaciona eso. Nosotros nos cautivamos pasando más tiempo allá afuera que pasando tiempo aquí. Les decía yo, piense en lo que más le guste. Al que le guste comer, piense que va a estar. Si empieza el servicio a las 11 y termina a las 5, de 11 a 5 en el lugar que más le gusta. ¿Se va a querer ir? No. Al que le gusta comer y va a estar en los tacos de 11 a 5, dice, hombre, voy a comer 1, 2, 3 veces, me da hambre. Al que le gusta estar en la playa, va a estar en la playa, va a ver el amanecer. ¿A quién le gusta estar en la iglesia? Si estamos diciendo que el amor, la misericordia y la justicia cuando ya van los primeros 3 para afuera. ¿Por qué? Yo sé que hay cosas que hacer, pero lo que Dios nos está diciendo es esto, que el valor a las cosas de Dios no se lo estamos dando como se deberían de dar. Proverbios es claro cuando dice eso. Dice, ustedes están siendo falsos y perezosos. Yo lo único que quiero es que sean verdaderos y que trabajen. No les estoy pidiendo otra cosa. Dios sabe cómo somos. Dios sabe que a lo mejor yo soy iracundo. Dios sabe que a lo mejor yo tengo orgullo. Dios lo sabe. Pero lo que Dios no quiere es que usted muestre otro papel delante del hombre y se crea usted su propia mentira, creyéndose más espiritual, creyendo que lleva una buena vida. Es lo que Dios no quiere. Dios dice, en lugar de que estés de perezoso, siendo falso, mejor trabaja en lo que tienes que cambiar en tu vida. Si yo sé que yo soy iracundo, me molestan muchas cosas, yo me voy a poner a trabajar en ello. Y decirle, Señor, ayúdame a moldear mi corazón porque hay cosas que aún me estorban. Pero ponerme a trabajar, no quedarme allí sentado. Eso es lo que Dios estaba exhortando a través de los proverbios. Quiten las cosas que aborrezco y pongan las cosas que a mí me agradan. Y es fácil. Si a Dios no le gusta esto, deséchale lo que a Dios le gusta, ponlo en tu corazón.
Pero a veces nosotros ponemos lo que a nosotros nos gusta y sacamos lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, el salmista no se equivocó, ni el de Proverbios, ni Eclesiastés, porque Salomón fue un hombre tan sabio que él pudo experimentar tanto el conocimiento del Señor, viviendo a través del Espíritu, hasta el grado de querer llegar, hermanos, a la derrota espiritual. Y por eso nos dejó ese consejo. Todo me es lícito, todas las cosas nosotros podemos hacer, pero no todas las cosas a nosotros nos van a edificar. No todas las cosas vienen para bien a nuestra vida. Nosotros podemos darnos placer de todo lo que vemos aquí y decimos, no pasa nada. Porque usted va a decir, hermano, yo ya pequé y no me pasó nada. Yo ya me fui de la iglesia y no pasó nada. La Biblia dice que el Señor traerá juntamente todas nuestras obras, sean malas o sean buenas. Él las traerá cuentas delante de nosotros. Por eso dice, alégrate y haz lo que quieras, pero sábete que de todo le tendrás que dar cuentas al Señor. Y hoy el Señor nos está pidiendo cuentas nuevamente, diciendo, vengan a mí, pónganse a cuentas, pónganse y tráiganme las cosas que ustedes vienen cargando y yo los haré descansar. Así que hoy, hermanos, Proverbios es ser como, y tenemos que ser como Dios quiere que nosotros podamos ser. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí, Padre, de hablar de esta porción de la Escritura que tú pusiste, reconociendo que muchos de nosotros, Padre, vivimos falsamente, a veces, Señor, tratando de agradarte. Y, Señor, muchas veces en la intimidad y fuera del ambiente eclesiástico te desagradamos con nuestras decisiones, con nuestro malo lenguaje o palabras deshonestas en nuestra boca. Padre, muchas veces diciendo mal de otras personas, otras tantas juzgándonos, otras tantas, Señor, aborreciéndonos unos a otros, y esas obras de la carne en las cuales, como tu palabra dice, éramos antes, pero que muchas veces están arraigadas en nuestro diario vivir y no logramos, Señor, sacarlas. Hoy queremos trabajar en ello, nos ponemos delante de ti, delante de tus pies, Señor. Queremos sentir tu presencia y tu poder reflejado en nuestra vida. Queremos, Señor, trabajar en tu viña sin importar, Padre bendito, muchas veces el tiempo, las distancias. Queremos ser agradables y servirte, Señor. No queremos ser seducidos por las cosas vanas, por las cosas que perecen, por las cosas de allá afuera, sino que de lo contrario queremos estar firmes, Padre, en el conocimiento de tu sabiduría, porque la sabiduría, dice tu palabra, que es el temor a ti, Señor, y la inteligencia es el apartarse del mal. Y hoy queremos ser sabios, inteligentes en tu camino para perdurar y poner por obra el ministerio y el llamado que tú has puesto en cada uno. Quita todo orgullo, toda altivez de ojos, toda lengua mentirosa, todo pie que se apresure a hacer las cosas malas, Señor. Manos derramadoras de sangre inocente, Señor. El testigo falso que habla y siembra discordia entre unos a otros. Quita, Señor, esas cosas que no te agradan de nuestros corazones. Y haznos, Padre bendito, una nueva criatura, Señor. Un hombre nuevo. Un hombre que renacido conforme a la imagen del que lo creó pueda ser bueno enteramente para toda obra, Señor. Así que hoy tu palabra more en nuestro corazón, en nuestra mente, y que pueda ser puesta por obra, Señor. Ya no queremos ser lo que éramos antes, sino queremos servirte, Señor, con ahínco, Señor, con un corazón humilde, sencillo, Padre eterno. Gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos